La música estallaba en cada esquina de la mansión. Las luces de colores atravesaban el aire espeso de perfumes caros y risas calculadas. Era una de esas noches en las que todo parecía brillar con una intensidad artificial, donde cada rostro sonreía con la misma expresión estudiada, donde cada copa se levantaba al mismo ritmo que la música electrónica que hacía vibrar las paredes de cristal. Neymar se movía entre la multitud como quien camina por un escenario que ha recorrido 1000 veces, con esa desenvoltura que solo da la costumbre de ser el centro de todas las miradas. Vestía una camisa blanca entreabierta, jeans oscuros que parecían pintados sobre su cuerpo, y esa sonrisa amplia que lo había convertido en algo más que un futbolista. Era una marca, un ícono, una fantasía viviente para millones de personas que jamás habían sentido el peso real de su existencia. Alrededor suyo todo era movimiento constante. Modelos que parecían haber salido directamente de las páginas de las revistas más exclusivas se acercaban con copas en las manos y miradas cargadas de intención. Empresarios con relojes que costaban más que un auto de lujo le palmoteaban la espalda mientras le susurraban al oído sobre inversiones, oportunidades, negocios que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Sus amigos más cercanos reían a carcajadas en un rincón, rodeados de botellas de champán que jamás llegarían a terminarse, celebrando una victoria que ya había perdido su significado en medio del exceso. Todo era exceso esa noche. Demasiadas luces, demasiada música, demasiadas personas que querían algo de él sin siquiera saber qué. Él sonreía, respondía, brindaba. Su cuerpo estaba ahí, moviéndose con la gracia natural de quien ha aprendido a bailar sin pensar. Pero su mente vagaba por territorios que nadie en esa fiesta podría imaginar. Pensaba en el partido de la semana anterior, en ese gol que casi entra pero se estrelló en el travesaño, en la mirada de decepción del entrenador, en los comentarios de los periodistas que nunca dejaban de cuestionar si aún era el mismo de antes. Pensaba en su hijo, que en ese momento dormía a miles de kilómetros de distancia, ajeno al ruido que su padre llamaba vida. Pensaba en su madre, en sus palabras de siempre cuando lo llamaba por teléfono para preguntarle si estaba comiendo bien, si descansaba lo suficiente, si era feliz. Esa última pregunta siempre lo dejaba sin respuesta. La noche avanzaba con la predecibilidad de todas las noches anteriores. Más música, más risas, más copas que aparecían de la nada en manos de personas cuyas caras ya no podía distinguir. En algún momento alguien subió el volumen de la música y la pista de baile se convirtió en un mar de cuerpos que se movían sin coordinación pero con entusiasmo desmedido. Él se dejó llevar, porque era más fácil moverse con la corriente que luchar contra ella. Cerró los ojos por un instante y sintió el bajo retumbando en su pecho, como un segundo corazón que latía al ritmo equivocado. Cuando los abrió, ella estaba ahí. No era como las demás. Eso fue lo primero que notó. No llevaba el vestido ajustado y brillante que parecía ser el uniforme de la noche. Vestía algo simple, elegante, oscuro. Su cabello caía sobre sus hombros sin la perfección estudiada de los salones de belleza más caros. No sostenía una copa de champán ni intentaba capturar la atención de nadie con movimientos exagerados. Simplemente estaba de pie, a unos metros de distancia, observándolo con una expresión que no podía descifrar. No era admiración ni deseo. Era algo más profundo, algo que le recordaba vagamente a la mirada de su abuela cuando era niño y hacía algo que ella sabía que era un error, pero esperaba pacientemente a que él mismo lo descubriera. Sus ojos se encontraron por un instante que se sintió más largo de lo que realmente fue. Él desvió la mirada, incómodo de una manera que no experimentaba a menudo. Cuando volvió a buscarla con los ojos, ella se había acercado. No con la prisa de quien busca una oportunidad, sino con la calma de quien ya sabe lo que va a encontrar. Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir su perfume, algo sutil que contrastaba con la mezcla abrumadora de fragancias que saturaba el aire. No sonreía, pero tampoco había hostilidad en su rostro. Solo una serenidad que parecía fuera de lugar en medio de aquel caos de luces y sonidos. Si estás sintiendo que esta historia toca algo diferente, algo más profundo que lo que usualmente escuchas sobre el fútbol, déjamelo saber. Comenta desde qué país nos estás siguiendo. Él esperó que ella hablara, que dijera algo sobre su último partido, que le pidiera una foto o un autógrafo, que hiciera cualquiera de las cosas que todas las personas hacían cuando se le acercaban. Pero ella simplemente lo miró, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Neymar sintió la necesidad de decir algo, de romper ese silencio que de alguna manera era más intenso que toda la música que los rodeaba. ¿Te conozco?, preguntó, y su propia voz le sonó extraña, demasiado seria para el ambiente festivo que los envolvía. Ella negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. No, pero yo a ti sí. La respuesta lo desconcertó.
No era la respuesta habitual de un afán. No había emoción en sus palabras. No había ese tono de reverencia que tanto había aprendido a reconocer. Era una afirmación simple, directa, cargada de un significado que aún no podía comprender. «Todo el mundo me conoce», respondió él, con una sonrisa que pretendía ser despreocupada pero que no alcanzó sus ojos. «Viene con el trabajo. No me refiero a lo que todo el mundo conoce», dijo ella, y su voz era suave pero firme, como quien sabe exactamente lo que está diciendo. «Hablo del que estaba antes de que empezara el ruido, del que todavía aparece a veces, cuando crees que nadie está mirando». Algo en su pecho se tensó. La música seguía sonando, las luces seguían girando, la gente seguía riendo y bailando, pero de pronto todo eso parecía estar sucediendo en otra dimensión, separado de ellos por una burbuja invisible de silencio. Él la miró con más atención, intentando encontrar alguna pista sobre quién era, qué quería, por qué estaba diciendo esas cosas. «¿Quién eres tú?», preguntó, y esta vez no había ligereza en su tono. «Alguien que alguna vez necesitó que alguien le dijera la verdad», respondió ella, «y que no tuvo la suerte de escucharla a tiempo». Neymar sintió el impulso de alejarse, de volver a la seguridad de sus amigos, de la música, del champán, de todo lo que hacía que las noches como esa fueran tolerables. Pero algo lo mantuvo ahí, de pie frente a esa mujer que parecía capaz de ver a través de todas las capas de fama y éxito que había construido alrededor de sí mismo como una armadura brillante. «No sé de qué estás hablando», dijo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Y por la manera en que ella lo miraba, supo que ella también lo sabía. «Sí lo sabes», respondió ella con una certeza tranquila. «Lo sabes cada vez que te miras al espejo después de una noche como esta. Lo sabes cuando hablas con tu hijo por teléfono y finges que todo está bien. Lo sabes cuando ves las fotos de quien eras hace años y te preguntas en qué momento ese niño que solo quería jugar al fútbol se convirtió en esto». Las palabras cayeron sobre él como piedras, cada una golpeando un lugar que había intentado mantener oculto incluso de sí mismo. Sintió una oleada de defensividad, el impulso automático de rechazar lo que estaba escuchando, de convertir a esa mujer en una loca más de las muchas que intentaban acercarse a él con historias extrañas. Pero había algo en la manera en que ella hablaba, en la ausencia total de juicio en su voz, que hacía imposible descartarla con tanta facilidad. «¿Qué quieres?», preguntó, y su voz sonó más cansada de lo que pretendía. «¿Dinero? ¿Una foto? ¿Qué es lo que realmente buscas?». Por primera vez, una sombra de tristeza cruzó el rostro de ella. «No quiero nada de ti que puedas darme con dinero o fama», dijo. «Solo quería recordarte que todavía estás a tiempo». «¿A tiempo de qué?». «De elegir quién quieres ser cuando todo esto termine». La pregunta flotó en el aire entre ellos, demasiado grande para el espacio reducido en el que estaban. Neymar sintió como si algo dentro de él se agrietara, apenas un poco, lo suficiente para dejar entrar una luz que había estado evitando mirar durante mucho tiempo. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Quién quería ser? Era una pregunta que no se había hecho en años, tal vez nunca. Simplemente había ido avanzando, de un contrato al siguiente, de una fiesta a otra, de un título a otro, sin detenerse a cuestionar si el camino lo estaba llevando hacia donde realmente quería ir. «Tú no sabes nada de mi vida», dijo finalmente, pero sonó débil incluso para sus propios oídos. «Tienes razón», admitió él. «No sé nada de los detalles. No sé de contratos, ni de estadísticas, ni de títulos, pero sé lo que es despertar un día y darse cuenta de que la persona que ves en el espejo es un extraño. Sé lo que es estar rodeado de cientos de personas y sentirse completamente solo. Sé lo que es preguntarse si alguien te querría, si mañana todo esto desapareciera». Cada palabra resonaba con una verdad que él había estado tratando de ignorar, empujándola cada vez más profundo dentro de sí mismo hasta creer que había dejado de existir. Pero ahí estaba, brotando a la superficie como algo que había estado contenido bajo presión durante demasiado tiempo. «¿Por qué me dices esto?», preguntó, y por primera vez en mucho tiempo, su voz tenía una vulnerabilidad auténtica. «Ni siquiera me conoces». «Porque alguien debería haberme dicho lo mismo a mí», respondió ella con una sonrisa triste. «Porque vi algo en ti hace unos minutos, mientras mirabas a tu alrededor sin realmente ver a nadie. Vi a alguien que está buscando algo que no va a encontrar en lugares como este». «¿Y qué es lo que estoy buscando, según tú?». «La misma cosa que todos buscamos cuando perdemos el rumbo, recordar por qué empezamos. Recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes deberíamos ser». Neymar cerró los ojos por un momento. En su mente aparecieron imágenes que no había revisitado en mucho tiempo.
El pequeño campo de tierra en Mógidas Cruces donde jugaba con una pelota desgastada hasta que la oscuridad lo obligaba a entrar a casa. La risa de su padre cuando le enseñaba nuevos trucos, sin saber que algún día esos trucos lo harían millonario. La sensación de euforia pura que experimentaba cada vez que el balón tocaba sus pies, sin pensar en contratos ni en patrocinadores ni en titulares de prensa. Solo él, la pelota, y una alegría tan simple que parecía imposible que algo pudiera complicarla. ¿Cuándo había sido la última vez que sintió esa alegría? ¿Cuándo fue la última vez que jugó sin pensar en las cámaras, en las críticas, en lo que dirían de él al día siguiente? Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre cosas que van más allá del fútbol, más allá de la fama, deja tu comentario. Me gustaría saber qué estás sintiendo mientras escuchas esto. Abrió los ojos y la miró de nuevo. Ya no intentaba descifrar sus intenciones ni cuestionar sus motivos. En su lugar, sintió algo parecido a la gratitud, aunque no estaba completamente seguro de por qué. ¿Qué hago entonces?, se preguntó, y la pregunta salió sin que pudiera detenerla, como si alguien más la hubiera formulado a través de él. No tengo la respuesta para ti, dijo ella. Nadie la tiene excepto tú. Pero puedo decirte lo que no debes hacer. No dejes que el ruido te haga olvidar el silencio. No dejes que la multitud te haga olvidar quién eres cuando estás solo. No dejes que la celebración constante te haga olvidar por qué empezaste a celebrar en primer lugar. Sus palabras se clavaron en un lugar profundo de su conciencia, un lugar que había estado protegiendo con capas de distracciones y excesos. Por primera vez en años sintió el impulso genuino de llorar, no de tristeza sino de un reconocimiento doloroso. Ella tenía razón. Lo sabía. Siempre lo había sabido, pero había sido más fácil no escuchar, seguir adelante con la inercia de lo que ya estaba en movimiento. ¿Quién eres en realidad?, preguntó de nuevo, pero esta vez la pregunta tenía un significado diferente. Ya no quería saber su nombre o su historia. Quería entender cómo esta desconocida había logrado ver lo que ni sus amigos más cercanos habían notado, o tal vez habían elegido ignorar. Soy alguien que aprendió tarde lo que tú todavía tienes la oportunidad de aprender a tiempo, respondió. Soy alguien que dejó que el mundo definiera su valor hasta que ya no supo encontrarlo por sí misma. Soy alguien que tuvo que perderlo todo para recordar qué era lo realmente importante. Hubo algo en la manera en que lo dijo, una melancolía profunda mezclada con una sabiduría ganada a través del dolor, que le hizo querer saber más, querer entender su historia, las lecciones que había aprendido, los errores que había cometido. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, ella dio un paso atrás. No necesitas saber mi historia, dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. Necesitas escribir la tuya de una manera que cuando mires atrás dentro de 20 años no te arrepientas. La música subió de volumen de repente, como si alguien hubiera decidido que el momento de introspección había durado demasiado y era hora de volver a la celebración. Un grupo de personas pasó entre ellos, riendo ruidosamente, llevando consigo una nube de perfume, dulzón y alcohol. Cuando el grupo se dispersó, ella ya no estaba. Neymar miró a su alrededor, buscándola entre la multitud de rostros desconocidos y sonrisas idénticas. Intentó seguir el rastro de su vestido oscuro, el único punto de sobriedad en un mar de colores brillantes, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. Preguntó a las personas cercanas si habían visto a una mujer con su descripción, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Algunos le sonreían confundidos, otros le ofrecían otra copa. Todos asumían que había bebido demasiado y estaba viendo cosas que no existían. Pero él sabía que había sido real. Las palabras aún resonaban en su mente con demasiada claridad como para ser el producto de su imaginación o del alcohol. Podía sentir todavía el peso de su mirada, la forma en que cada una de sus frases había tocado una verdad que había estado evitando. No importaba si nadie más la había visto o si mañana todos le dirían que había sido una alucinación. Para él, ese encuentro había sido más real que lo que lo rodeaba en ese momento. Se alejó de la pista de baile, buscando un lugar donde el ruido fuera menos abrumador. Terminó en una terraza amplia que daba al océano, donde el sonido de las olas competía con el bajo de la música que escapaba por las puertas de cristal. Había otras personas ahí fumando, hablando en voz baja, tomándose selfies con el mar de fondo, pero él los ignoró. Se apoyó en la barandilla de vidrio y dejó que el aire salado enfriara su rostro acalorado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Miles de vidas desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios momentos de claridad y confusión. Desde esa altura, todas parecían iguales, puntos de luz insignificantes en la oscuridad. ¿Era así como se veía su vida desde fuera? ¿Solo otro punto de luz más brillante que los demás, pero igual de perdido en la inmensidad?
Pensó en lo que ella había dicho sobre elegir quién quería ser cuando todo terminara. La idea misma de que pudiera terminar era algo que rara vez se permitía considerar. En su mundo el éxito era eterno, la fama era permanente, el dinero era infinito, pero él sabía, en algún lugar profundo que generalmente mantenía oculto, que no era cierto. Todo terminaba eventualmente. Las piernas envejecían, las lesiones se acumulaban, los contratos se acababan. Llegaría un día en que las multitudes dejarían de gritar su nombre, las marcas dejarían de ofrecerle millones, las fiestas como esta ya no lo incluirían en la lista de invitados. ¿Y entonces qué? ¿Quién sería él cuando ya no fuera el Neymar que el mundo conocía? La pregunta lo aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante tanto tiempo, su identidad había estado tan entrelazada con su fama que separar una de la otra parecía imposible. Era como intentar separar el agua del océano que tenía frente a él. Pero la mujer misteriosa había sugerido que todavía existía un él debajo de todo eso. Alguien que había estado ahí antes de los titulares y las transferencias millonarias. Alguien que todavía podía recuperar si elegía hacerlo. Pero, ¿cómo volver a ser esa persona cuando el mundo entero te decía constantemente quién debías ser? ¿Cómo encontrar silencio cuando el ruido era tan ensordecedor que se había convertido en el único idioma que entendías? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una mano que se posó en su hombro. Se giró para encontrar a uno de sus mejores amigos, con una sonrisa amplia y los ojos vidriosos por el alcohol. Ahí estás, hermano. Te hemos estado buscando. Hay unas chicas que quieren conocerte, están increíbles. Ven, no seas aburrido. Neymar miró a su amigo, a la promesa de más distracción, más ruido, más de lo mismo. Luego miró de nuevo al océano, a la oscuridad tranquila que se extendía más allá de las luces de la ciudad. Por un momento estuvo tentado a decir que no, a quedarse ahí solo con sus pensamientos, a darle a esa grieta que se había abierto en su interior la oportunidad de expandirse, de mostrarle lo que había estado ocultando. Pero el hábito era fuerte, y la incomodidad de enfrentar esas preguntas era más grande que su curiosidad por las respuestas. Sonrió, palmoteó el hombro de su amigo y se dejó arrastrar de vuelta hacia el interior, hacia el calor sofocante de los cuerpos en movimiento, hacia las luces que hacían imposible ver con claridad, hacia la música que ahogaba cualquier pensamiento demasiado profundo. Pero algo había cambiado. Mientras sonreía y brindaba y fingía que todo estaba bien, una parte de él permanecía en esa terraza, mirando el océano, haciendo preguntas que no podía responder. Una parte de él seguía escuchando las palabras de esa mujer, repitiéndolas una y otra vez como un mantra que no podía ignorar por completo. La noche continuó con su ritmo frenético. Más personas llegaban, más botellas se abrían, más risas llenaban el espacio. Alguien propuso irse a otro lugar. Un club exclusivo donde un DJ famoso estaba tocando. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto un grupo numeroso se dirigía hacia la salida, arrastrando a Neymar con ellos. Él se dejó llevar, como siempre lo hacía, porque era más fácil flotar con la corriente que nadar contra ella. En el auto, apretujado entre amigos que gritaban las letras de canciones en diferentes idiomas, miró por la ventana las calles que pasaban borrosas. La ciudad de noche tenía una cualidad surrealista, como si fuera el escenario de una película en la que él interpretaba un papel sin haber leído completamente el guión. Se preguntó cuántas otras personas en esos autos, en esas calles, estaban viviendo vidas que no habían elegido realmente, siguiendo caminos que otros habían trazado para ellas. El club era exactamente como esperaba. Luces estroboscópicas, música ensordecedora, un mar de cuerpos moviéndose como una entidad única. Lo reconocieron inmediatamente, por supuesto. El personal del lugar lo escoltó a una mesa VIP elevada, desde donde podía ver toda la pista de baile. Botellas de champán aparecieron como por arte de magia, junto con cubetas de hielo y frutas que nadie tocaría. Sus amigos celebraron su llegada como si hubieran ganado algo valioso, y él sonrió porque era lo que se esperaba de él. Pero mientras todo esto sucedía, mientras interpretaba el papel de la celebridad que disfrutaba cada segundo de su existencia privilegiada, su mente seguía en otra parte. Seguía viendo el rostro de esa mujer, sus ojos que parecían ver a través de todas sus defensas. Seguía escuchando sus palabras sobre el ruido y el silencio, sobre recordar quién había sido antes de que empezara todo esto. ¿Quién había sido? Intentó recordar con precisión, pero las memorias se sentían difusas, como si pertenecieran a otra persona. Recordaba la sensación de emoción pura cuando su padre lo llevaba a entrenar, cuando cada sesión era una aventura y no una obligación. Recordaba los domingos en casa de su abuela, donde el tiempo se movía más lento y el único objetivo era disfrutar de la comida casera y las historias familiares. Recordaba la simplicidad de sus primeros días como profesional, cuando el dinero era apenas suficiente para ayudar a su familia, pero la alegría de jugar era más que suficiente compensación.
¿En qué momento eso había dejado de ser suficiente? ¿Cuándo había comenzado a medir su valor por el tamaño de su cuenta bancaria, por el número de seguidores en redes sociales, por la exclusividad de los lugares a los que lo invitaban? No había sido un cambio repentino, eso lo sabía. Había sido gradual, una serie de pequeñas elecciones y compromisos que lo habían llevado paso hacia un lugar que nunca había planeado alcanzar. Si esta historia te está tocando algo profundo, si estás reflexionando sobre tu propia vida mientras escuchas la suya, no olvides suscribirte. Hay más historias como esta esperando ser contadas, historias que van más allá del juego. Una modelo se sentó a su lado, acercándose más de lo necesario, susurrando algo en su oído que se perdió en el estruendo de la música. Él asintió automáticamente, sonrió en el momento adecuado, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Se preguntó qué diría esa mujer misteriosa si lo viera ahora, sentado en su trono de privilegio, rodeado de todo lo que supuestamente debería hacerlo feliz. Probablemente vería exactamente lo mismo que había visto en la fiesta anterior. Vería a alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Alguien que había olvidado cómo estar realmente en un momento sin pensar en el siguiente, sin preocuparse por cómo se vería en las fotos que inevitablemente aparecerían mañana en las redes sociales. La noche se extendió hacia las primeras horas de la madrugada. La música no cesaba, las luces seguían girando, la multitud seguía bailando con una energía que parecía inagotable. Pero Neymar sentía un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma, una fatiga de mantener la fachada de alguien que tenía todo bajo control, cuando en realidad sentía que todo se estaba desmoronando lentamente. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer, logró excusarse y salir del club. Sus amigos protestaron. Querían seguir, siempre seguir, como si detenerse significara enfrentar algo que preferían evitar. Por primera vez en mucho tiempo, él insistió. Necesitaba irse. Necesitaba estar solo. El auto que lo llevó de vuelta atravesó calles ahora vacías y silenciosas. La ciudad dormía o se preparaba para despertar, pero había un momento de quietud entre el fin de la noche y el comienzo del día. En ese interludio, con la cabeza apoyada contra la ventana fría del auto, Neymar se permitió sentir todo lo que había estado reprimiendo durante la noche. Sintió la soledad que venía con estar rodeado de gente que lo conocía pero no lo comprendía. Sintió el peso de las expectativas. Todas esas personas que esperaban que fuera una versión de sí mismo que tal vez nunca había existido realmente. Sintió el miedo de lo que vendría después, cuando su carrera terminara y tuviera que enfrentar al hombre que había quedado después de que se desvaneciera el resplandor. Y por primera vez en años se permitió llorar. No fueron lágrimas dramáticas ni sollozos intensos. Fueron lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas mientras miraba la ciudad pasar. Lágrimas de alguien que finalmente había permitido que una grieta pequeña se convirtiera en una apertura lo suficientemente grande como para dejar salir algo de la presión acumulada durante tanto tiempo. Cuando llegó a su casa, el sol ya comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Entró directamente a su habitación sin molestarse en encender las luces y se dejó caer en la cama todavía vestido. Cerró los ojos esperando que el sueño lo alcanzara rápidamente, que le permitiera escapar al menos por unas horas de los pensamientos que ahora se negaban a callarse. Pero el sueño no llegó con facilidad. Su mente seguía girando, procesando todo lo que había sucedido esa noche, desde el momento en que esa mujer se le acercó hasta este instante de quietud en su propia habitación. Cada palabra que ella había dicho resonaba con mayor claridad ahora, en el silencio, sin las distracciones del ruido y las luces. Todavía estás a tiempo de elegir quién quieres ser. La frase se repetía una y otra vez como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Estaba realmente a tiempo? ¿O había ya cruzado un punto de no retorno, donde la persona que alguna vez fue había quedado tan enterrada bajo capas de fama y dinero que recuperarla era imposible? No tenía la respuesta. Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo la pregunta. Y tal vez, pensó mientras finalmente comenzaba a quedarse dormido, tal vez eso era suficiente por ahora. Tal vez el primer paso para encontrar respuestas era simplemente estar dispuesto a cuestionar, a dudar, a admitir que no todo era tan perfecto como parecía desde fuera. Los días que siguieron fueron extrañamente diferentes. Nada había cambiado externamente. Seguía teniendo los mismos entrenamientos, los mismos compromisos, las mismas personas a su alrededor. Pero algo interno se había movido, como si esa conversación con la mujer misteriosa hubiera ajustado ligeramente el eje sobre el cual giraba su mundo. Comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. La manera en que algunos de sus amigos realmente se preocupaban por él, mientras que otros solo disfrutaban estar cerca del brillo de su fama.
la diferencia entre las personas que querían algo de él y las que simplemente querían estar con él. Los momentos de silencio que antes llenaba compulsivamente con ruido, ahora los dejaba existir, permitiéndose sentir su incomodidad hasta que ya no lo era tanto. Una tarde, después de un entrenamiento particularmente intenso, se quedó en el campo después de que todos se fueran. Tomó un balón y comenzó a practicar los mismos trucos que había aprendido cuando era niño, sin ningún propósito más allá del simple placer de hacerlo. No había cámaras, no había fanáticos gritando, no había entrenadores evaluando cada movimiento. Solo él, el balón, y el sonido satisfactorio de sus pies conectando con el cuero. Y en ese momento sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una alegría simple, sin condiciones, sin expectativas. La misma sensación que lo había enamorado del fútbol en primer lugar, antes de que se convirtiera en su trabajo, su marca, su identidad completa. Por unos minutos fue solo un hombre jugando con un balón, y eso era suficiente. Llamó a su madre esa noche, algo que había estado posponiendo porque sabía que ella haría preguntas que no estaba listo para responder. Pero cuando escuchó su voz, algo en él se suavizó. Le preguntó cómo estaba realmente, sin apurar la conversación hacia un final rápido. Escuchó sus historias sobre la familia, los vecinos, los pequeños dramas cotidianos que antes le parecían insignificantes comparados con la magnitud de su vida. Ahora los escuchaba de manera diferente. Entendía que esas pequeñas cosas, esas conexiones simples, esas rutinas predecibles, eran lo que le daba textura real a una vida. Todo lo demás, el glamour y el lujo y la fama, eran solo la superficie brillante que distraía de lo que realmente importaba. Su madre, con esa intuición que solo las madres tienen, notó algo diferente en su voz. ¿Estás bien, hijo? Suenas distinto. Él dudó, tentado a darle la respuesta automática de que todo estaba perfecto, que no podría estar mejor. Pero algo lo detuvo. Las palabras de la mujer en la fiesta resonaron de nuevo en su mente. Creo que estoy empezando a preguntarme cosas, mamá. Sobre quién soy, sobre lo que quiero realmente. Hubo un silencio del otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que entiende que ciertas revelaciones necesitan espacio para respirar. Esas son buenas preguntas para hacerse, dijo ella finalmente. Mejor hacerlas ahora que cuando ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. ¿Tú crees que es demasiado tarde?, preguntó él, y su voz tenía una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente, respondió su madre. El problema es que a veces olvidamos que podemos elegir. Nos convencemos de que el camino en el que estamos es el único posible, y dejamos de mirar a los lados para ver si hay otros que podrían ser mejor. Sus palabras resonaron con lo que la mujer desconocida le había dicho. Era como si el universo estuviera tratando de enviarle el mismo mensaje a través de diferentes voces, asegurándose de que finalmente lo escuchara. Después de colgar con su madre, se sentó en silencio en su sala de estar. La casa era enorme, llena de todo lo que el dinero podía comprar, pero en ese momento se sentía vacía de una manera que no tenía nada que ver con la decoración o el tamaño. Se preguntó cuántas otras personas vivían en casas igualmente grandes y se sentían igual de solas. Cuántas otras celebridades sonreían para las cámaras, mientras por dentro experimentaban la misma sensación de desconexión que él estaba descubriendo en sí mismo. La idea lo llevó a pensar en todos aquellos que lo idolatraban, que soñaban con tener su vida, que darían cualquier cosa por estar en su posición. ¿Qué pensarían si supieran que la persona que envidiaban a menudo se sentía perdida? Que el estilo de vida que parecía tan perfecto desde fuera a menudo se sentía hueco desde dentro. No era que todo fuera malo. Había momentos genuinos de felicidad, logros reales de los que se sentía orgulloso, pero estaban mezclados con tanto ruido, tanta distracción, tanto fingimiento, que a veces era difícil distinguir qué era real y qué era solo parte de la actuación que había aprendido a perfeccionar. En los días que siguieron comenzó a hacer pequeños cambios. Nada dramático, nada que llamara demasiado la atención. Empezó a declinar algunas invitaciones a fiestas que antes habría aceptado automáticamente. Pasaba más tiempo solo, leyendo, pensando, simplemente existiendo sin sentir la necesidad de llenar cada momento con actividad. Sus amigos notaron el cambio y algunos preguntaron si todo estaba bien. Él les aseguraba que sí, que solo necesitaba un poco de espacio, un poco de tiempo para sí mismo. La mayoría lo aceptó, aunque algunos parecían confundidos o incluso ofendidos, como si su necesidad de soledad fuera un rechazo personal. Pero él estaba aprendiendo algo importante, que decir no a las cosas que no lo nutrían no lo hacía egoísta o antisocial. Lo hacía consciente. Lo hacía dueño de su tiempo y su energía de una manera que no había sido durante años.
Una noche, después de un partido en el que había jugado particularmente bien, en lugar de salir a celebrar como todos esperaban, condujo hasta la playa. Se sentó en la arena, descalzo, dejando que las olas mojaran sus pies, y simplemente miró el océano. El mismo océano que había contemplado desde la terraza de aquella fiesta, pero ahora lo veía con ojos diferentes. El agua se extendía infinita frente a él, oscura excepto por los reflejos de la luna que bailaban en su superficie. Pensó en lo pequeño que era en comparación con esa inmensidad, y extrañamente, el pensamiento no lo hizo sentir insignificante. Lo hizo sentir parte de algo más grande, algo que existía independientemente de su fama o sus logros o su cuenta bancaria. En algún lugar de esa vasta oscuridad había ballenas navegando corrientes que ningún humano vería jamás. Había peces viviendo vidas completas sin saber que existía un mundo fuera del agua. Había todo un ecosistema funcionando con una complejidad que haría que su vida, con todos sus dramas y presiones, pareciera ridículamente simple en comparación. La perspectiva lo tranquilizó. Recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño antes de que la fama lo encontrara. Le había dicho que el fútbol era importante, sí, pero que nunca debería ser más importante que recordar quién era fuera del campo. Que los mejores jugadores eran aquellos que podían dejar el juego en el campo y regresar a ser personas completas cuando se quitaban los zapatos. En ese momento, sentado en la playa con la arena fría bajo sus pies y el sonido de las olas llenando el silencio, Neymar entendió lo que su abuelo había querido decir. Entendió lo que la mujer misteriosa había tratado de enseñarle. No se trataba de abandonar el fútbol o rechazar el éxito. Se trataba de no dejar que esas cosas lo definieran por completo, de mantener un núcleo de identidad que existiera independientemente de los logros externos. Sacó su teléfono, tentado por un momento a tomar una foto de la escena, a compartirla con el mundo, a convertir este momento privado en contenido público. Pero se detuvo. Este momento era suyo. No necesitaba validación externa para que fuera real o significativo. No todo tenía que ser compartido, documentado, convertido en parte de la narrativa pública de su vida. Guardó el teléfono y cerró los ojos, escuchando solo el ritmo constante de las olas. En ese silencio, sin el ruido constante que generalmente llenaba su vida, pudo escuchar algo más. Sus propios pensamientos, sus propios deseos, su propia voz que había estado ahogada durante tanto tiempo por todas las demás voces que le decían quién debería ser. Y esa voz le decía algo simple pero profundo, que estaba cansado de interpretar un papel, que quería volver a ser genuino, incluso si eso significaba decepcionar a algunas personas. Incluso si eso significaba que su vida pareciera menos emocionante desde fuera. Quería volver a sentir que su vida era suya, no una actuación para el entretenimiento de millones. No sabía exactamente cómo hacer eso. No tenía un plan detallado o una estrategia clara, pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: la voluntad de intentarlo, la disposición de cuestionar las elecciones que había estado haciendo automáticamente, el coraje de admitir que tal vez, solo tal vez, había estado persiguiendo las cosas equivocadas. El encuentro con aquella mujer misteriosa había sido el catalizador, pero el cambio real tenía que venir de él. Nadie más podía hacerlo por él. Ni sus amigos, ni su familia, ni sus entrenadores, ni sus fans. Solo él podía decidir quién quería ser cuando todo el ruido finalmente se apagara. Mientras caminaba de regreso a su auto, con los zapatos colgando de su mano y la arena todavía pegada a sus pies, se sintió diferente, más ligero de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado enterrado en la playa. No todos sus problemas habían desaparecido. No todas sus preguntas tenían respuestas, pero había dado el primer paso, que era simplemente reconocer que necesitaba cambiar algo. En las semanas que siguieron continuó con este proceso silencioso de redescubrimiento. No fue lineal ni fácil. Hubo días en que volvía a caer en viejos patrones, aceptando invitaciones que no quería, diciéndole a la gente lo que querían escuchar en lugar de lo que realmente pensaba. Pero cada vez que sucedía, era más consciente de ello. Y esa conciencia en sí misma era progreso. Comenzó a buscar maneras de reconectar con el niño que alguna vez fue, con el Neymar que jugaba fútbol por el puro amor al juego. Visitaba canchas de barrio donde nadie lo reconocía, o si lo hacían, lo dejaban jugar en paz. Se mezclaba con chicos que solo querían pasarse el balón, que no le pedían selfies ni autógrafos, que lo trataban como un jugador más. En esos momentos redescubría algo precioso, la sensación de jugar sin presión, sin millones de ojos observando cada movimiento, sin comentaristas analizando cada decisión, solo el puro placer del juego, la comunión simple entre pie y balón, el flujo de movimiento que no necesitaba justificación más allá de la alegría que generaba.
También empezó a trabajar más de cerca con organizaciones benéficas, pero no del tipo que generaba grandes oportunidades fotográficas y titulares de prensa. Visitaba hospitales infantiles sin avisar a los medios, pasaba tiempo real con los niños, escuchaba sus historias en lugar de solo firmar autógrafos y posar para fotos rápidas. En esas conversaciones encontraba una perspectiva que la fama le había robado. Hablaba con niños que enfrentaban desafíos que hacían que sus propios problemas parecieran triviales. Niños que soñaban con una oportunidad que él había tenido y desperdiciado en fiestas sin sentido y posesiones que no necesitaba. Niños que le recordaban sin intentarlo lo afortunado que era y lo responsable que debería sentirse de usar esa fortuna sabiamente. Una tarde, después de pasar tiempo en un hospital, un niño de unos 10 años le dijo algo que se quedaría con él durante mucho tiempo. «Tú eres muy afortunado», le dijo el niño. «Puedes correr y jugar cada día. Yo daría lo que fuera por poder hacer eso». Neymar había sentido, conmovido pero no seguro de qué decir. El niño había continuado, con esa honestidad brutal que solo los niños pueden tener. «Pero a veces cuando te veo en la televisión pareces triste, como si no te dieras cuenta de lo afortunado que eres». Las palabras lo habían golpeado como un puñetazo suave pero preciso, de la boca de un niño que tenía todas las razones para estar amargado, para envidiar lo que otros tenían, venía una observación que cortaba directamente al corazón del asunto. Tenía razón. A veces olvidaba lo afortunado que era. Se perdía en las pequeñas molestias y los dramas manufacturados y perdía de vista el cuadro completo. «Tienes razón», le había respondido. «A veces olvido, pero tú me acabas de recordar, y te lo agradezco». El niño había sonreído, una sonrisa que iluminó su rostro pálido, y en ese momento Neymar sintió que había recibido más de ese niño de lo que él había dado. Eso era algo que la mujer misteriosa le había ayudado a entender, que dar y recibir no eran acciones separadas, que en los encuentros genuinos ambos ocurrían simultáneamente. Mientras conducía de regreso a casa ese día, pensó de nuevo en aquella noche en la fiesta. ¿Quién había sido esa mujer? ¿Por qué había elegido acercarse a él precisamente en ese momento? ¿Había sido solo una coincidencia o había algo más grande operando? ¿Algún tipo de intervención del universo que sabía que él necesitaba ese empujón exacto en ese momento exacto? Probablemente nunca lo sabría. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez el misterio era parte del mensaje. Tal vez el punto no era entender cada detalle, sino simplemente estar abierto a los momentos en que la vida intentaba enseñarte algo importante. Lo que sí sabía era que ese encuentro había marcado un punto de inflexión. No había resuelto todos sus problemas ni respondido todas sus preguntas, pero había abierto una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Había permitido que entrara un poco de luz en lugares que habían estado oscuros. Y esa luz, aunque débil al principio, estaba creciendo gradualmente. Comenzó a tener conversaciones más honestas con las personas cercanas a él, con sus hermanos, con sus amigos reales, con su padre. Les habló sobre sus dudas, sus miedos, sus cuestionamientos sobre el camino que había estado siguiendo. Algunos entendieron inmediatamente, otros necesitaron tiempo para procesar, pero el simple acto de articular estos sentimientos en voz alta los hacía menos aterradores, más manejables. Su padre, particularmente, tuvo una reacción que lo sorprendió. En lugar de intentar convencerlo de que todo estaba bien, de que debería estar agradecido por lo que tenía, simplemente escuchó. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una sabiduría ganada a través de sus propias experiencias. «Hijo, he visto cómo el éxito puede cambiar a las personas, no siempre para mejor. He visto cómo puede hacer que olviden quiénes eran antes, qué los hacía felices cuando no tenían nada. El hecho de que estés cuestionando esto ahora, el hecho de que estés buscando algo más profundo, eso me dice que no te has perdido completamente. Todavía hay esperanza». Las palabras de su padre le dieron permiso para seguir explorando estos sentimientos sin culpa. A menudo había sentido que cuestionar su éxito era una forma de ingratitud, una negación de los sacrificios que tantas personas habían hecho para ayudarlo a llegar donde estaba, pero ahora entendía que no era así. Cuestionar cómo estaba usando su éxito no era lo mismo que rechazarlo. Era simplemente preguntarse si podría usarlo de manera más significativa, más auténtica. Una noche, varios meses después de aquel encuentro en la fiesta, Neymar se encontró de nuevo en un evento similar. Otra celebración lujosa, otra multitud de personas hermosas, otra oportunidad para perderse en el exceso y la distracción, pero esta vez era diferente. Esta vez iba con una intención diferente, con una conciencia diferente. Se movía entre la multitud con la misma facilidad de siempre, pero ahora observaba más de lo que participaba. Veía las dinámicas que antes solo experimentaba sin analizarlas. Veía las transacciones sociales,
las personas usando a otras personas, todos buscando algo que pensaban que alguien más podía darles. Y se preguntaba cuántos de ellos, como él había estado haciendo no hace mucho, estaban buscando en los lugares equivocados. En un momento de la noche, mientras estaba de pie en una terraza similar a aquella donde había reflexionado meses atrás, una joven se le acercó. Por un instante su corazón dio un vuelco, preguntándose si sería ella, la mujer misteriosa regresando para verificar su progreso. Pero no lo era. Era solo otra invitada, otra cara bonita en una multitud de caras bonitas. Pero entonces ella le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. ¿Eres feliz? La pregunta era tan directa, tan inesperada en un ambiente donde nadie preguntaba cosas así, que por un momento no supo qué responder. Miró a la joven buscando alguna indicación de burla o sarcasmo, pero solo encontró curiosidad genuina. ¿Por qué preguntas eso?, respondió ganando tiempo para pensar. Porque pareces perdido, como si estuvieras aquí pero no realmente aquí. Y he visto esa mirada antes, en el espejo. Neymar sintió un déjà vu tan fuerte que casi lo hizo retroceder. Era como si la conversación de meses atrás estuviera repitiéndose, como si el universo estuviera enviándole el mismo mensaje a través de diferentes mensajeros, asegurándose de que no lo olvidara. Estoy trabajando en eso, respondió honestamente, en encontrar la felicidad real, no solo la versión que muestro para las cámaras. La joven asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro. Es difícil, ¿verdad? Encontrar lo que es real cuando todo está diseñado para parecer perfecto. Sí, admitió él, pero creo que el primer paso es admitir que no todo es perfecto. Dejar de fingir, al menos para ti mismo. Conversaron durante un rato más, no sobre fútbol o fama o las cosas superficiales que generalmente dominaban estas conversaciones. Hablaron sobre la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo que recompensaba la actuación. Sobre la soledad que venía con estar constantemente rodeado de gente. Sobre el desafío de saber en quién confiar cuando tantas personas tenían agendas ocultas. Cuando finalmente se separaron, Neymar se dio cuenta de que había tenido la conversación más honesta de toda la noche. Y no había sido con un amigo cercano o un familiar, sino con una completa extraña que había tenido el coraje de hacer una pregunta simple pero profunda. Tal vez ese era otro mensaje, que a veces las verdades más importantes venían de los lugares menos esperados, que había que estar abierto a la sabiduría donde quiera que apareciera, sin importar de qué mensajero viniera. Esa noche, cuando regresó a casa, no sintió el vacío habitual que seguía a estas celebraciones. En su lugar, sintió algo parecido a la gratitud. Gratitud por el encuentro con la mujer misteriosa que había iniciado todo este proceso. Gratitud por el niño en el hospital que le había recordado su fortuna. Gratitud por su familia que lo apoyaba incluso cuando no entendían completamente por lo que estaba pasando. Gratitud por cada experiencia, incluso las difíciles, que lo estaba moldeando en alguien más consciente, más auténtico, más completo. Se paró frente al espejo de su habitación, algo que había evitado hacer realmente durante mucho tiempo. No solo mirar su apariencia para asegurarse de que todo estuviera perfecto para las cámaras, sino realmente verse, ver al hombre detrás del personaje público, al ser humano con dudas y miedos y esperanzas detrás de la máscara de confianza inquebrantable. Lo que vio no era perfecto. Vio cansancio en sus ojos, líneas de tensión que no habían estado ahí antes. Pero también vio algo más. Vio honestidad, vio vulnerabilidad, vio a alguien que estaba intentando, realmente intentando, ser mejor, ser real, ser más él mismo. Todavía estás a tiempo, se dijo a sí mismo en voz alta, recordando las palabras de aquella mujer. Todavía puedes elegir quién quieres ser. Y en ese momento, de pie solo en su habitación en las primeras horas de la mañana, hizo una promesa. No a su familia, ni a sus fans, ni a sus patrocinadores. Una promesa a sí mismo. La promesa de seguir haciendo las preguntas difíciles, de no conformarse con las respuestas fáciles, de no dejar que el ruido del mundo ahogara la voz interior que ahora estaba empezando a escuchar claramente. No sabía exactamente a dónde lo llevaría este camino. No sabía si terminaría siendo más feliz o más exitoso o más popular, pero sabía que estaría siendo más auténtico. Y después de años de vivir una vida que a menudo se sentía como una actuación, eso era algo que valía más que cualquier trofeo o contrato o titular de prensa. La historia de aquella noche en la fiesta, del encuentro con una mujer misteriosa que le había dicho algo que lo dejó sin palabras, se había convertido en algo más que un momento aislado. Se había convertido en un punto de referencia, una bisagra sobre la cual su vida había comenzado a girar en una dirección diferente. A veces se preguntaba si volvería a verla, si tendría la oportunidad de agradecerle por el regalo que le había dado, pero en el fondo sabía que no era necesario.
El agradecimiento real estaba en la manera en que había respondido a sus palabras, en los cambios que había comenzado a hacer, en la persona en la que estaba tratando de convertirse. Porque al final, ella no le había dado respuestas. Le había dado preguntas. Y esas preguntas, cuando eran las correctas y se hacían en el momento correcto, tenían más poder para transformar una vida que cualquier consejo o solución. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses comenzaron a formar un patrón de cambio gradual pero constante. Neymar descubrió que la transformación real no sucedía en un momento dramático de revelación, sino en 1000 pequeñas decisiones acumuladas tras día. La decisión de quedarse en casa en lugar de ir a una fiesta sin sentido. La decisión de tener una conversación honesta en lugar de una superficial. La decisión de escuchar su voz interior en lugar de las voces externas que constantemente le decían quién debería ser. No todo era más fácil ahora. En algunos aspectos era más difícil. Ser auténtico significaba a veces decepcionar a personas que preferían la versión anterior de él. La versión que se decía que sí, que siempre estaba disponible, que siempre estaba encendida para el entretenimiento de otros. Significaba enfrentar críticas de aquellos que no entendían por qué estaba cambiando algo que desde fuera parecía no necesitar cambio alguno, pero también había recompensas que no había anticipado. Relaciones que se volvieron más profundas cuando dejó de esconderse detrás de la fachada. Momentos de alegría genuina que no dependían de validación externa. Una sensación creciente de paz interior que había estado buscando en todos los lugares equivocados. Una noche, mientras jugaba con su hijo por videollamada, el niño le dijo algo que lo hizo sonreír. «Papá, te ves diferente últimamente. Como más feliz». Era un comentario simple, dicho con la inocencia de un niño que simplemente expresaba lo que observaba. Pero para Neymar fue una confirmación de que los cambios internos que había estado haciendo eran lo suficientemente reales como para ser visibles incluso a través de una pantalla, incluso para alguien tan joven. «Me siento diferente», admitió. «Estoy aprendiendo a ser más yo mismo». «Pero tú siempre has sido tú mismo», respondió su hijo, confundido. Neymar rió, una risa real y sincera que venía de un lugar profundo. «Tienes razón, campeón, pero a veces nos olvidamos quiénes somos. Y tenemos que trabajar para recordarlo». Después de colgar, reflexionó sobre la sabiduría accidental en las palabras de su hijo. Los niños tenían una manera de cortar directamente a la verdad, de ver más allá de las complicaciones que los adultos construían alrededor de las cosas simples. Él siempre había sido el mismo, en algún nivel, pero había enterrado esa versión auténtica bajo tantas capas de lo que pensaba que debería ser que casi la había perdido por completo. El viaje de regreso a sí mismo no estaba completo. Probablemente nunca lo estaría. No era el tipo de proyecto con una línea de meta clara y definitiva. Era un proceso continuo, un compromiso constante de mantenerse conectado con lo que era real en medio de un mundo que constantemente intentaba venderle fantasías. Pero cada día se sentía un poco más como él mismo. Cada día la brecha entre el Neymar público y el Neymar privado se hacía un poco más pequeña. Cada día la actuación requería menos esfuerzo porque estaba viviendo con más autenticidad. Y aunque probablemente nunca volvería a ver a la mujer misteriosa que había iniciado todo esto, llevaba sus palabras con él como una brújula. Todavía estás a tiempo de elegir quién quieres ser cuando todo esto termine. En los momentos de duda, cuando sentía la tentación de volver a viejos patrones, recordaba esa frase. Y se preguntaba, ¿esta elección me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? La respuesta no siempre era fácil de encontrar. Pero el simple hecho de hacer la pregunta, de mantener esa conciencia activa, marcaba toda la diferencia. Porque la vida no se vivía en grandes gestos dramáticos, sino en la suma de todas las pequeñas elecciones que hacías momento tras día. Y Neymar estaba aprendiendo, lenta pero firmemente, a elegir con más sabiduría, a elegir la autenticidad sobre la apariencia, la conexión real sobre la popularidad superficial, la paz interior sobre la validación externa, el amor genuino sobre la admiración de multitudes que no lo conocían realmente. No era perfecto en esto. Había retrocesos, momentos en que caía en viejos hábitos, noches en que el viejo Neymar emergía y se preguntaba qué había cambiado realmente. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, y cuando sucedían, ahora tenía la conciencia para reconocerlos y la voluntad para redirigirse, porque esa era la verdadera transformación. No convertirse en alguien completamente diferente, sino recordar quién había sido antes de que el mundo le dijera quién debería ser. No rechazar su éxito, sino aprender a usarlo de manera más significativa. No abandonar el escenario, sino aprender a bajarse de él cuando el show terminaba y volver a ser simplemente humano. La noche en que una mujer se le acercó en medio de una fiesta y le dijo algo que lo dejó sin palabras había terminado hace meses.
Pero su impacto continuaba resonando, expandiéndose en ondas que tocaban cada aspecto de su vida. Ella le había dado un regalo, aunque él no lo había reconocido inmediatamente, el regalo de la conciencia, de la pregunta, de la posibilidad de cambio. Y mientras miraba hacia el futuro, con todos sus desafíos y oportunidades, Neymar sabía que no tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor, la voluntad de seguir haciendo las preguntas correctas. Y en un mundo lleno de ruido, eso era más que suficiente para encontrar su camino hacia el silencio donde vivía su verdadero yo, esperando pacientemente a ser redescubierto, una elección consciente a la vez.